Perfecto, ¿Listo? estamos. Listo, dale, cuando quieras. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias a la Sociedad Argentina de Oftalmología por convocarnos para este evento. Ustedes saben que con esta crisis internacional estamos online con muchísimas actividades, por supuesto, de prevención y estas que es de actualización y educación. Y bueno, me han convocado en este caso, por una cuestión fortuita, como coordinador de esta actualización en maculopatías. Básicamente, el objetivo en esta próxima hora, hora y cuarto, es actualizar, no solamente para el médico retinólogo, que ya bastante lo conocemos, a pesar de lo cual tenemos bastantes controversias, pero sí para los médicos en general, que en la práctica diaria recibimos habitualmente una gran cantidad de pacientes con este tipo de alteración. Contamos con dos invitados internacionales de prestigio, amigos de toda la vida, el doctor Francisco Rodríguez de Colombia y el doctor Litegú de Costa Rica, ambos ex o past president de la Asociación Panamericana de Retina y Vitrio. Así que gracias Francisco y Lite por aceptar la participación y esperando que nos compartan sus experiencias y grandes conocimientos. Y bueno, también grandes conocidos, como el doctor Arturo Alessandrini, actual presidente de la Sociedad Argentina de Oftalmología y de la Asociación Panamericana de Retina y Vitrio, Andrés Lasabe, que es miembro del comité de la Sociedad Argentina de Retina y Vitrio, Ezequiel Rosendi, también past president de la SARIB, Marcelo Sass, actual miembro del Comité Ejecutivo de la Sociedad de Retina y jefe de retina del Hospital de Clínicas, y el doctor Cortalesi, que también es miembro del Comité Ejecutivo de la Sociedad Argentina, todos amigos y de muchísima experiencia. Así que bueno, vamos a empezar básicamente con el tema del edema macular diabético, y le vamos a dar palabra a Francisco, que nos va a hablar del esquema actual del tratamiento. Francisco, gracias, y podés compartir pantalla nomás. Andrés, Arturo y todos, muchas gracias por la invitación. Agradezco la invitación a esta reunión de la SAO y vamos a comenzar ya con la presentación. ¿Se ve bien? Perfecto. Perfecto. Es un placer estar con ustedes y pues lamentando como todos la situación y sobre todo que no hubiéramos podido reunirnos en Buenos Aires al Congreso de la Sociedad Panamericana de Retina y Vitrio. El esquema terapéutico actual pues se varía un poco la presentación, refiriéndome de pronto a lo que utilizamos nosotros en cuanto a imágenes diagnósticos, biomarcadores y luego sí el esquema que estamos manejando nosotros en la Fundación Oftalmológica Nacional. Estas son mi declaración financiera y esta es la presentación que la he dividido en estos 5 puntos que desarrollaremos a continuación. Todos sabemos que la retinopatía, la retinopatía diabética como tal y el edema macular como tal son resultados de alteraciones multisistémicas y multifactoriales, que lo que llevan es a un daño endotelial y finalmente a un daño retiniano microvascular, aunque este concepto de microvascular pues ha cambiado a un daño más neurovascular, que es el término que estamos manejando en la actualidad. Existen guías, ya han existido guías y existirán guías para el manejo de edema macular diabético basados en los resultados de los estudios clínicos, pero desafortunadamente en la consulta lo que vemos son otro tipo de edema macular, que es el que ha sido excluido de estos estudios clínicos, de manera que no tenemos todavía datos para el manejo de muchos de los edemas maculares que vemos en consulta, excepto algunos de los que acá mencionados, para los que el DRCRnet ha desarrollado protocolos y publicaciones al respecto, pero de todas maneras existen muchos otros tipos de edema macular que no tienen todavía manera de manejo, sino que los manejamos de acuerdo a lo que vemos en la práctica y con los resultados de estos ensayos clínicos, que han sido muchos los que se han realizado para utilización de antiangiogénicos, esteroides, cirugía o manejo médico para el edema macular diabético y la retinopatía diabética. Pero insisto, existe mucho edema macular todavía que no tenemos manera de manejarlo porque no tenemos documentación o referencias en la literatura. Sin embargo, pues estamos siempre listos con las nuevas imágenes diagnósticas que tenemos para el diagnóstico y manejo del edema macular diabético y de la retinopatía diabética. Ha habido mucha evolución en cuanto a la utilización de las imágenes, desde las fotos de fondo de ojo hasta la geografía fluorescénica
con los cuales se iniciaron los estudios y manejo de la retinopatía diabética y del edema macular diabético hasta el día de hoy, en que utilizamos la tomografía de coherencia óptica y la tomografía de coherencia óptica angiografía o CTA para el diagnóstico y manejo, sobre todo porque los hallazgos que ha habido en el edema macular diabético con el OCT nos ha indicado la presencia de varias alteraciones que se han llamado biomarcadores y con los cuales podemos determinar si estos pacientes pueden tener éxito en el tratamiento a largo plazo con los antiangioménicos o con el tratamiento que deseamos realizar. Sin embargo, tanto las fotos como las tomografías pues tienen sus ventajas y desventajas. Y en la tomografía de coherencia óptica y en el OCTA, las desventajas principales son el tamaño de la imagen que tenemos, que es muy pequeña para toda la patología que sucede en el polo posterior, y también que todavía están sujetos a que tengamos validación de estos hallazgos con estudios mucho más grandes. Sin embargo, pues ha habido un cambio a través del tiempo entre lo que hacíamos de diagnóstico clínico con la clasificación del ETDRS como edema macular diabético clínicamente significativo, que era algo engorroso hasta el día de hoy, en que la clasificación la hacemos con el OCT. Hemos pasado por otro tipo de clasificaciones, tanto angiográficas como difuso o focal, por la clasificación también por cronicidad o agudo, y también por la clasificación que reciente del OCT de acuerdo a las características que se observan en este examen. Este OCT nos ha servido para localizar el engrosamiento retiniano, diferenciar la severidad del edema, evaluar la respuesta al tratamiento, también aprender del paradigma que hay en el momento sobre el cambio que tenemos en que la retinopatía y el edema macular se han convertido no en una microangiopatía, sino en una enfermedad neurovascular, debido a que con el OCT pues hemos visto las alteraciones que suceden en las células ganglionares, las células horizontales, las células de Müller, las amacrinas y los fotorreceptores, que inclusive estos daños están presentes mucho antes de que haya signos de retinopatía diabética. Y finalmente los biomarcadores que, como mencionábamos, pues nos han dado o nos están ayudando a dar un pronóstico para estos pacientes. Estos biomarcadores, pues una clasificación simple es la de que pueden ser sistémicos, sobre todo la hemoglobina glicosilada, en la cual desde hace muchos años sabemos que el DCST comprobó o reportó que un control intenso de la glicemia reducía entre un 35 y un 76% en las posibilidades de que los estadios iniciales de la microangiopatía, que llamamos en esa época, progresara, incluida la retinopatía diabética. También la función renal es un biomarcador tanto para los nefrólogos como para nosotros. Los nefrólogos saben de que cuando hay edema macular diabético probablemente ya hay alteración renal, y lo mismo nosotros cuando hay alteración en la filtración glomerular o hay microalbuminuria, sabemos que ya hay posibilidades de que desarrollen o empeore el edema macular. En cuanto a marcadores más locales, que como en el vitio, pues el principal ha sido el factor de crecimiento vascular endotelial. Sin embargo, otros factores de crecimiento también han sido identificados como biomarcadores, como es el factor de plaquetas, de derivado de las plaquetas, o el factor de crecimiento del epitelio pigmentario, que también pueden dar información a la actividad del edema macular. Y los inflamatorios, en los cuales todavía existe controversia, aunque se sigue hablando de las interleuquinas, cuando hablamos de vitio, o del ICAM1 cuando hacemos función de la cámara anterior, los cuales indican actividad inflamatoria, que es parte esencial del edema macular diabético. En el futuro, pues los biomarcadores serán más genéticos, sobre todo los de farmacogenética, con los cuales podemos determinar quiénes son aptos para los tratamientos que tenemos en la actualidad y quiénes no serán aptos para el mismo. Entrando en detalle de los biomarcadores como tal con el OCT, siempre tenemos nosotros en cuenta tres puntos principales. Uno, la agudeza visual de los pacientes. Dos, el estado de la retinopatía diabética en el momento en que vamos a determinar el tratamiento de los pacientes, porque sabemos de que pacientes con retinopatías muy avanzadas probablemente no hayan tenido un buen control de su glicemia, y eso va a influir en el manejo del edema macular diabético. E igualmente el tiempo de evolución de los pacientes diabéticos. Pacientes con largo tiempo crónicos, pues la respuesta va a ser muy pobre. De todas maneras, los biomarcadores los hemos dividido en cuantitativos y cualitativos. Esos cuantitativos es el grosor retiniano, con el OCT podemos medirlo y determinar en qué nivel está. Y los cualitativos he incluido lo que es la alteración de la interfaz vitreoretiniana, como la adherencia vitreoretiniana o la presencia de una membrana epirretiniana. El DRIL, muy importante en este momento, que se ha definido como la pérdida de los límites entre las células ganglionares, la membrana plexiforme interna y transversal, y que tenga una buena visualización, porque si hay opacidad de medios, pues lo más probable es que
aparezca la imagen borrosa y sea mal interpretada como un drill. Igualmente los focos hiperreflectivos por su número y localización, la presencia o alteración o disrupción de la membrana limitante externa y sobre todo de la zona elipsoide, y el patrón del edema macular que esté asociado a un desprendimiento seroso de neuroepitelio. Ya han sido reportados que podemos determinar pacientes que van a ser respondedores o no respondedores, o que han tenido una pobre respuesta de acuerdo a los hallazgos del OCT, y que incluyen la presencia del desprendimiento de retina seroso, los focos hiperreflectivos, la presencia de disrupción de la membrana limitante externa de la zona elipsoide, la presencia de drill o un incremento en el grosor retiniano. Esto es hablando de lo que corresponde a antiangiogénicos. Y la pobre respuesta también con antiangiogénicos se ha observado en el OCTA cuando hay un incremento en la zona vascular de la fobia, cuando hay un aumento en el número de microaneurismas, cuando hay disminución de la densidad vascular en el plejo capilar superficial o en profundo, o disminución de la densidad vascular parafoveal en el plejo capilar superficial. Estos biomarcadores también han sido evaluados en los pacientes que tienen edema macular diabético y han sido sometidos a tratamiento con corticoides, como lo reportó Dina Sur hace un tiempo, y que incluyen también la presencia del desprendimiento seroso, la presencia de edema macular, la presencia de tracción vitreomacular, la presencia de estos focos hiperreflectivos que pueden variar en pocos, moderados o muchos, y también de su localización, y finalmente la presencia de la zona elipsoide, si esta es continua, si esta es discontinua o si está ausente. En el reporte que hizo Dina, encontraron que los biomarcadores de una mejor respuesta era cuando había un desprendimiento seroso del neuroepitelio, cuando había ausencia de los focos hiperreflectivos, cuando había continuidad en la zona elipsoide, cuando había una interfase vitreoretiniana adherida. Y un predictor negativo fue la presencia del drill. En cuanto a los tratamientos o las opciones terapéuticas, ya para hablar en detalle de la charla, pues la primera línea de elección que tenemos nosotros son los antiangiogénicos, la segunda línea son los esteroides intravítreos, y la fotocoagulación láser pues ha perdido auge debido a las comparaciones que se han hecho con los otros tratamientos, en la cual no ha salido favorecida. Y esperamos que en un futuro podamos también con estos sistemas de liberación de medicamento, como se está haciendo en degeneración macular, el siguiente paso será el manejo de la retinopatía diabética y del edema macular diabético. Hablando en detalle de los antiangiogénicos, el DRC-ANET, y básicamente me voy a referir a los estudios que han publicado recientemente, ha establecido que hay una superioridad de los antiangiogénicos con respecto a la utilización del láser, tanto en ganancia de agudeza visual como permanencia de esta ganancia. Igualmente, en el protocolo S, en los pacientes con retinopatía diabética proliferativa con presencia de edema macular diabético, se encontró que estos se beneficiaban del tratamiento con ranibizumab, e inclusive que este tratamiento era costo efectivo a 5 años. En cuanto al protocolo B, en el edema macular diabético central con buena agudeza visual, se encontró que no había una diferencia significativa entre los grupos estudiados de aflibercept, fotocoagulación con láser o observación, de manera que la observación sigue siendo válida en estos pacientes que no tienen, que tienen edema macular central, pero persisten con una buena agudeza visual. Y el protocolo T demostró que la elección de los antiangiogénicos dependían de la estratificación por la agudeza visual. Si esta agudeza visual era buena, no había diferencia en los antiangiogénicos, y si esta agudeza visual era peor, a 20-50, era más efectivo la utilización de la aflibercept para el manejo del edema macular diabético. En cuanto a los corticoides, pues la cronicidad está a favor del uso de estos corticoides, pero de todas maneras no hay consenso en el momento sobre la combinación de estos con antiangiogénicos. El DRC-ANET ya demostró que no había efectividad. Tampoco hay consenso sobre cuándo hacer el switch a los corticoides, ni tampoco si estos deben ser utilizados en forma primaria y su efectividad a largo plazo. Finalmente, mostrarles el algoritmo que hemos diseñado para la Fundación Oftalmológica Nacional en pacientes que tienen edema macular diabético con compromiso central de la mácula, en las cuales siempre tenemos énfasis, como les mencionaba, en el control de la glicemia y de su hemoglobina glicosilada. Lo hemos estratificado en aquellos pacientes que tienen retinopatía diabética no proliferativa o retinopatía diabética proliferativa, ya dependiendo del estadio de la retinopatía. En aquellos que tengan retinopatía diabética no proliferativa, lo hemos estratificado también dependiendo de la agudeza visual. Si esta agudeza visual es buena, podemos observarlos, y si llega a empeorarse la visión, consideramos el inicio de los antiangiogénicos. Igualmente, si la visión se encuentra mejor a 20-40, pero el engrosamiento
de la retina es menor o mayor a 400 micros, consideramos la utilización de antiangiogénicos. Si esta es peor a 400 micros, consideramos la utilización de la aflibercept. Y si la visión es peor a 20-50, consideramos o bien la utilización de la aflibercept o los esteroides intravitreus, dependiendo si hay presencia de estos biomarcadores que ya enumeramos anteriormente. En caso de que la retinopatía diabética sea proliferativa, utilizamos el láser panretiniano. Si hay presencia del edema macular, pues asociamos la utilización de los antiangiogénicos. En caso ya que haya proliferación fibrovascular o hemorragia vítrea, que aún permitan ver el fondo de ojo, preferimos más la utilización de realizar la vitrectomía de una vez, igual si hay tracción vitreomacular. De manera que pues, hemos presentado de manera breve la importancia de los biomarcadores en el diagnóstico y manejo del edema macular diabético, los tratamientos que hay en la actualidad, que gracias a los desarrollos del DIA-CIARNet ha permitido utilizar antiangiogénicos en pacientes en los cuales no teníamos datos previamente, porque hay, como mencionaba, diferentes tipos de edema macular diabético para los cuales no hay respuesta en el momento, y esperamos que en un futuro poder tener más casos de más diferentes edemas maculares con tratamiento y no los que son incluidos en los estudios clínicos. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Excelente el resumen, Francisco. La verdad que espectacular. Por supuesto que esto da para charlar. Yo creo que es importante seguir con otro de los temas y después con los casos vamos a discutir un poco todo esto, porque ustedes saben perfectamente cómo tenemos varias opciones de tratamiento y acorde a la experiencia de cada uno es como se va manifestando el paso a seguir. Así que le vamos a dar paso a Arturo para que nos hable del manejo del edema refractario. Arturo, gracias. Bueno, gracias, gracias Andrés. Es un honor para mí poder formar parte de este tan distinguido panel. Y voy a comenzar, entonces voy a compartir mi charla. Ok. Continuando un poco con la presentación, con la excelente presentación de Francisco, quiero agregar que, digamos, ustedes saben que el edema macular diabético es una de las principales causas digamos, de pérdida de la agudeza visual a nivel mundial. Y fíjense ustedes que la OMS en 1980 ya había declarado 180 millones de diabéticos en el mundo, y en el 2014 422 millones. Por lo tanto, el crecimiento de esta enfermedad fue exponencial. Y si nosotros tomamos las cifras publicadas en el 2011 en relación a lo que va a pasar en el 2030, creemos que la proporción de diabéticos en el mundo se va prácticamente a duplicar. Esto hace que, digamos, que la prevalencia de la enfermedad sea aproximadamente digamos, de un 8,5% a nivel de la población adulta mundial. Pero lo importante de esto es que de todos los pacientes diabéticos, el 7% de ellos desarrolla un edema macular diabético, y de los que desarrollan un edema macular diabético, el 40% presenta un deterioro visual realmente significativo. De allí entonces que hoy esta patología, esta enfermedad, está considerada un verdadero problema de la salud pública mundial. Ustedes saben que para poder controlar digamos, la enfermedad, independientemente del control oftalmológico, es importante tener un prolijo control metabólico y hablar con los pacientes sobre los factores de riesgo para poder controlar los factores de riesgo que favorecen a que la enfermedad pueda no ser controlada con el tratamiento médico. Y al hablar de factores de riesgo hablo de la edad avanzada, del aumento de la hemoglobina glicosilada, del tabaquismo, de la obesidad y de la hiperlipemia. Como perfectamente les explicó recién Francisco, existen distintas opciones terapéuticas para tratar a estos pacientes, y la mayoría de nosotros nos manejamos con algoritmos semejantes a los presentados por el doctor Rodríguez en la charla que acaba de dar.
es importante destacar que existen 3 líneas de tratamiento: el tratamiento farmacológico, el tratamiento láser y el tratamiento quirúrgico. Pero hay muchas veces que los pacientes, independientemente del tratamiento que nosotros le indiquemos, no responden al tratamiento. No responden porque existen distintos mecanismos fisiopatológicos. Sabemos que el mecanismo fisiopatológico del edema macular diabético realmente es un mecanismo muy complejo, en donde se asocian factores metabólicos, bioquímicos, inflamatorios, vasculares, hemodinámicos y estructurales. Entonces, todo esto hace que muchas veces nuestros pacientes no respondan a una verdadera línea terapéutica. Entonces, ¿cómo vamos a definir o cuándo consideramos que un paciente tiene un edema macular diabético refractario al tratamiento médico? Cuando una vez realizadas, y acá hay algunas distintas opiniones de acuerdo a las distintas escuelas, 3 o 6 inyecciones mensuales y consecutivas de un antiangiogénico, y si no se observa mejoría de la agudeza visual o no se observa una disminución del espesor macular central menor al 10%, se debe considerar que el paciente posee un edema macular diabético refractario al tratamiento médico. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si no tenemos una mejoría de la agudeza visual o no disminuye el espesor macular central, por lo menos en un 10%, nuestro paciente no está respondiendo al tratamiento que le estamos indicando. Tengamos en cuenta que algunas veces puede no responder debido a un fenómeno de taquifilaxia, diríamos, con el medicamento. Pero también tenemos que tener en cuenta que no se ha demostrado aún si realmente se debe tratar el edema macular hasta que esté totalmente y absolutamente seco. Porque a veces hay una persistencia muy pequeña de líquido y uno pretende secar absolutamente la retina y considera que el paciente no está respondiendo al tratamiento porque tiene un ligero edema difuso. Y esto en realidad no es así. Muchas veces no se puede lograr realmente tener una mácula absolutamente seca. Es muy importante, como les acaba de decir Francisco, tener en cuenta los biomarcadores para poder determinar cuáles son los factores pronósticos en forma previa a tratar a nuestros pacientes, porque de esta manera nosotros vamos a saber si tenemos buena o mala respuesta, o si vamos a tener buena o mala respuesta al tratamiento médico. De allí la importancia de la OCT y los biomarcadores. Entonces, ¿cuál es la conducta terapéutica a tomar cuando estamos frente a un paciente que presenta un edema macular diabético y recibió un determinado tratamiento y no respondió? Las opciones que tenemos para manejar a estos pacientes son 5. Una de ellas es hacer un switch hacia otro antiangiogénico. La otra es cambiar la línea de tratamiento e indicarle corticoides. Podemos hacer una terapia combinada asociando antiangiogénicos con corticoides. Podemos hacer un tratamiento subliminal con láser subliminal, o podemos recurrir a una vitrectomía con peeling de la membrana limitante interna. Con respecto, vamos a hacer algunas consideraciones con respecto a cada una de estas opciones terapéuticas. Como les decía, no se ha demostrado aún realmente si es necesario o no secar en su totalidad el edema, y esto a lo mejor es un tema de controversia y es un tema que por ahí en la presentación de casos con el doctor Lee Tae-woo se puede llegar a, digamos, a discutir. Debemos tener en cuenta entonces, como les decía, que una vez que se realizaron 3 inyecciones o para algunos autores 6 inyecciones, si no tenemos una mejoría de la agudeza visual o no tenemos una reducción del espesor macular central menor al 10%, es aconsejable decidir otra droga, cambiar a otra droga. En este caso, lo que se puede hacer es cambiar hacia otro antiangiogénico. Si nosotros comenzamos el tratamiento con una determinada droga, supónganse
bevacizumab, y después de haber realizado estas 3 o 6 inyecciones no tenemos respuesta, podemos cambiar a aflibercept y ver cuál es la respuesta, diríamos, de nuestros pacientes. Ya hay varios estudios que han demostrado la efectividad al hacer el switch cuando se está tratando un paciente con una determinada droga y se lo cambia a la otra. Hay muchos pacientes que realmente responden bien a este tratamiento. Y esto fue demostrado por varios estudios en donde se ha observado que existe una modificación en el promedio y una mejoría de la agudeza visual una vez realizado el switch, como también existe una disminución del espesor macular central luego de realizar el switch hacia otra droga. De allí entonces que es correcto, digamos, tener como segunda línea de tratamiento el cambio hacia otro antiangiogénico. Ahora bien, podemos tomar, como les decía al principio, otros caminos para poder tratar a estos pacientes. Entonces podemos tomar la decisión de hacer un switch a corticoides. Sabemos que el acetato de triamcinolona se utilizó durante muchos años, bueno, y sus resultados fueron ya demostrados por el protocolo I, en donde se comparó el uso de la triamcinolona versus el uso del ranibizumab, y ahí se demostró realmente que los resultados en ambos grupos obtuvieron una mejoría promedio de 8 letras luego de 12 meses de seguimiento. Pero lo que se encontró allí era una serie de efectos adversos importantes por el uso de la triamcinolona. El estudio MIT demostró luego que cuando utilizamos la dexametasona al 0,7 en dosis de 0,7 miligramos, el Osurdex actual, en forma intravítrea, luego de 3 años de seguimiento, demostró realmente que el uso de los corticoides era muy beneficioso para el tratamiento de estas patologías. Y en este caso no se encontraron los efectos adversos que se habían encontrado con la triamcinolona. De allí entonces que es una buena opción el uso de los corticoides para el tratamiento de estos pacientes que inicialmente no responden al tratamiento con los antiangiogénicos. Tengamos en cuenta que si vamos a tomar a los corticoides como línea terapéutica, estos corticoides intravítreos tienen un pico máximo de acción aproximadamente a los 2 meses de haberlo colocado dentro de la cavidad vítrea, y que su acción terapéutica va disminuyendo, y que prácticamente entre los 4 y 6 meses es cuando tenemos una opción terapéutica mínima. Entonces ahí es donde tenemos que empezar a controlar al paciente en forma más seguida por si necesita una nueva aplicación. Por otro lado, tenemos los tratamientos combinados. Esto fue demostrado a través del protocolo U, en donde ellos demostraron que la asociación, diríamos, de los corticoides versus los pacientes tratados únicamente con ranibizumab tenían una mejor respuesta a estos pacientes. A lo mejor desde el punto de vista de la agudeza visual, las diferencias no eran muy significativas si nosotros tomamos los resultados de los pacientes tratados con ranibizumab versus los pacientes tratados con la combinación de antiangiogénico más corticoides. Pero sí podemos observar una diferencia realmente muy significativa con respecto a la disminución del espesor macular central en los 2 grupos. De allí entonces que hoy se la considera como una opción terapéutica más para tratar a los pacientes con edema macular refractario al tratamiento inicial. Ya para ir concluyendo, nos quedan también la opción del láser subliminal. El láser subliminal hoy ocupa un lugar muy importante en el tratamiento del edema macular diabético. Si bien el láser común, el láser de argón, el láser convencional fue perdiendo, diríamos, terreno, porque realmente al utilizar una onda continua lo que producía era un efecto terapéutico, un efecto térmico, y este efecto térmico no hacía más que quemar la retina. El láser subliminal se basa en otro tipo de concepto, en el concepto de lo que se denomina la estimulación, y en realidad lo que el láser hace es actuar y tiene zonas de acción
y zonas off, zonas de acción y zonas off. Entonces estos intervalos o periodos en donde el láser no actúa, se produce un enfriamiento del tejido, no se llega a producir un recalentamiento del tejido y entonces la temperatura no aumenta y esto no provoca una destrucción del tejido, sino provoca una fotoestimulación. También estos láseres nos permiten trabajar con el modo de grilla y poder elegir no solo el diámetro del spot, sino también la distancia del spot. De allí que hoy sea una opción válida más para tratar a estos pacientes. Y por último, y digo por último porque si bien hay algunos autores que hablan o han propuesto la realización de una vitrectomía en forma precoz para tratar el edema macular diabético, nosotros consideramos que hoy, salvo que existe una tracción, como recién muy bien les explicó Francisco, cuando hay una tracción, el tratamiento de elección sí es la vitrectomía, pero cuando no hay tracción vitreomacular, a nuestro entender, la vitrectomía tiene que quedar para las etapas finales del tratamiento. Tampoco hay que esperar y hacerle al paciente inyecciones a lo largo de 3, 4 años y después ver si no funciona e intentar hacer una vitrectomía, porque ahí no vamos a tener realmente una recuperación importante de la agudeza visual. Nosotros creemos que si el paciente tiene 7, 8, 9 aplicaciones y no tenemos realmente una respuesta, o ya hicimos un switch terapéutico y ya cambiamos de antiangiogénico, o pasamos a los corticoides y no obtuvimos una respuesta, ahí la vitrectomía juega un rol relativamente importante. ¿Por qué? ¿Cuál es la teoría de esto? Porque los pacientes diabéticos saben ustedes que tienen un aumento del espesor de la membrana limitante interna. La membrana limitante interna habitualmente mide unos 1.8 o 2 micrones y en los pacientes diabéticos llegan a ir hasta 5 micrones. Entonces este aumento del espesor lo que hace es modificar su permeabilidad y favorece entonces a la acumulación y a la retención de coloides y de proteínas en el espacio intersticial y esto hace entonces que se dificulte la reabsorción del edema. Entonces, si vamos a tomar la decisión de hacer una vitrectomía, los pasos de la vitrectomía, por supuesto que hoy se trabaja con vitrectomía microincisional. Aquí en este caso estamos utilizando el sistema de 3D con un lente de contacto en donde se realizó una vitrectomía central y periférica, se inyectó azul brillante para teñir la membrana limitante interna y con este dispositivo que se denomina Finesse Loop se busca un borde de la membrana limitante interna y luego comenzamos a hacer lo que se llama la membranorexis, o sea, quitar la membrana limitante interna en forma circular alrededor del área central de la retina. Hay que hacerlo con mucho cuidado. A veces la membrana se fragmenta o se fracciona al hacer el peeling. Entonces debemos recurrir a una segunda retoma. Y en este caso, nosotros en este tipo de pacientes, una vez finalizada la vitrectomía, lo que hacemos es inyectar una dosis de Osurdex, un dispositivo de Osurdex que provoca la liberación de corticoides en forma lenta y progresiva. Entonces, de esta manera favorecemos a la reabsorción del edema. En función del tiempo voy a cortar aquí el video. Y lo importante y lo que le quería transmitir entonces es esto, que la primera línea, la primera opción de tratamiento, como recién les recalcó el doctor Rodríguez, para el paciente diabético, el edema macular diabético son los corticoides, pero si no, los antiangiogénicos, perdón, pero que si no responde a los antiangiogénicos, tenemos distintas opciones o líneas terapéuticas para poder tratar estos pacientes con edema macular refractario. El switch de antiangiogénicos, la utilización de corticoides, la asociación de corticoides con antiangiogénicos o el láser subliminal. Y como última opción, la vitrectomía por faz plana. Muchas gracias. Arturo, ¿me escuchás? Te escucho perfecto. Bueno, acá hay una pregunta del panel que, dicho sea de paso, superó el aula virtual. Hay más de 500 participantes, así que el que no se pudo conectar por el canal de YouTube de la SAO lo puede hacer. El doctor Rosales Meneses
nos está preguntando qué casa comercial usás con el azul brillante para que te dé esa coloración tan intensa, cómo lo aplicás, directo o bajo intercambio. Contá tus secretos, por favor. El azul brillante no es necesario colocarlo bajo intercambio. Lo que se coloca bajo aire es la indocianina verde. El azul brillante no es necesario. Y nosotros utilizamos un colorante de una casa suiza, que lo compramos hace bastante tiempo, y la verdad que logramos esa tinción que realmente es muy buena. En la Argentina hoy no se consigue, lo compramos directamente desde Suiza, no me acuerdo el nombre comercial ahora, y Mario Sarabia, Ezequiel Rosendi y algunos más, digamos, lo utilizamos. Claro, pero es un pigmento, lo que aclara que no es un pigmento, o sea, no es un elemento que está diseñado exclusivamente para la parte oftalmológica, sino que es un pigmento vital que después se fracciona, ¿no? O sea, esa es la diferencia. Se manda a fraccionar, lo mandamos a fraccionar y a diluir. No, lo importante para aclarar también es que el pil o el azul brillante, cuando es pesado es porque está hecho con agua pesada o similares, de manera tal de que vaya directamente hacia el polo posterior y no se difunda en el espacio Sí, vítreo, ¿no? Por eso la gran calidad de diferencia en las compañías comerciales tienen que ver un poco con eso, ¿no? sí, la otra manera, diríamos, para que se vaya directamente hacia abajo y no se difunda o no se dispersa, es hacer la mezcla con un poco de solución glucosada del 5%. Entonces, el peso hace que se vaya, diríamos, hacia abajo. Perfecto. Bueno, Lite, ¿estás conectado? Lite. Te escucho. Hola, Lite, gracias por estar. Y que yo quería hacer un comentario que nos hagas con respecto al láser subumbral o amarillo, que vos sos el que más experiencia tenés, porque, bueno, es una alternativa de tratamiento ante esta situación desesperada, ¿no? Contanos un poco tu experiencia, antes de pasar a los casos. Bueno, hagamos una cosa. Déjame presentar este caso. Listo. Dale. Precisamente Empezá con los casos, dale. sobre esa cuestión. Dale. Entonces, este Dale. es un caso de una paciente femenina, 52 años de edad, diabética, 15 años, hipotiroidea, hipertensa, y se queja de pérdida visual, más en el ojo derecho que en el izquierdo. Utiliza insulina y otros medicamentos. Su hemoglobina glicosilada es de 6.8. Doctor, disculpe, no compartió pantalla, no se ve la presentación. Ah, perdón. ¿Estamos? Sí. Perfecto, Lite. Ok. Entonces les platicaba, paciente femenina, 52 años de edad, con diabetes, hemoglobina glicosilada 6.8, 20-200, tiene una alta miopía, como pueden ver, -9 y -8.25, un poquito de catarata en ambos ojos. Estas son las imágenes de reflectancia infrarroja que tenemos. Podemos ver todas esas hiporreflectividades que representan hemorragias intrarretinianas. La angiografía demostrando fuga en el polo posterior de ambos ojos. Y entonces le hacemos un diagnóstico de un edema macular diabético severo en ambos ojos y con una retinopatía diabética no proliferativa severa en ambos ojos. El manejo, y aquí están los OCTs. Empezamos con Avastin, una inyección. Y como dijo Francisco, seguimos inyectando. Seguimos. Ahí le hice un focal en ambos ojos, pero eso no es lo que hago actualmente. Actualmente me espero más o menos 6 meses siguiendo los lineamientos del DCR-Net antes de considerar un láser. Y seguimos inyectando y la paciente va mejorando poco a poco. Y para no cansarlos, después de 22 Avastin, fíjense que la paciente mejora de 20-200 a 20-40 y tiene 2 tratamientos con láser focal. Tenemos OCT, lo que vemos acá, y el otro
otro ojo también, 20 Avastin, la visión realmente se mantuvo, no hubo mucha mejoría. Y este es el OCT. Entonces, aquí lo que quiero hacer hincapié es que muchas veces, porque todavía vemos esos quistes intrarretinianos, es que a veces nos enfocamos demasiado en correlación entre grosor retiniano y agudeza visual. No es exacta. Entonces, muchas veces nos enfocamos únicamente en esto y nos olvidamos de la agudeza visual. Acá la paciente se pierde, regresa 6 meses después y la razón por nada, y ahora está ahora 20-125 y 20-60. ¿Qué hacemos acá? La paciente dice que ya no quiere inyectarse más. Entonces, dentro de las opciones que Arturo mencionó ahí, está las que no son de no inyectar, sería o láser o vitrectomía. Entonces, yo en ese momento acababa de comprarme el láser, al OCT pre-láser subliminal, y luego empezamos el tratamiento con el láser subliminal y vemos que al mes realmente no hay mucha diferencia. Le digo a la paciente, tenga un poco de paciencia. El paciente regresa a los 2 meses y tampoco hay diferencia. Y finalmente, ya como al 4.º mes, vemos las diferencias. Aquí pueden ver que la paciente tuvo una mejoría y con el ácido decidimos hacer láser subumbral. Hay que acordarse que esto no es una bala mágica, sino que tenemos que darle tiempo para que el tratamiento funcione. No sé, Andrés, si quieres comentar algo al respecto. Sí, yo te digo, nosotros hemos usado mucho el láser amarillo en centrales serosas crónicas y el resultado es otros no. El panel, yo les quiero preguntar qué hubieran hecho en un caso como este, donde, bueno, muy bien, Lite, digamos, obtuviste joven descompensada, hecho hoy, o no sé, el doctor Rosendi, ¿qué opina con respecto a este caso? ¿Qué hubiera hecho, por ejemplo? Bueno, hola a todos. Es difícil porque la duda que tenemos todos nosotros... ¿Se escucha bien ahí o no? Perfecto, perfecto. Perfecto. La duda que tenemos todos nosotros es qué pasa con los pacientes no respondedores. O sea, ahí se arma el problema. Uno sabe que si no hay tracción, con los antiangiogénicos lo puede ir llevando. Si no responde con antiangiogénico, más tarde o más temprano está la otra arma grande que tenemos, esto que es la dexametasona, el Osurdex, que es la droga que menos efectos adversos trae y más tiempo dura. Y esas son las dos ramas grandes de batalla que tenemos en el día a día, ¿no? Eliminando, siempre haciendo una buena evaluación previa, descartando que no haya una isquemia de la fobia, buscando los biomarcadores que mostró bien y Francisco, o sea, pacientes con drones de largo, sabes que no va a mejorar nunca la visión, o sea, desechando los pacientes que tienen los problemas de los biomarcadores que ya te dice que esto está muy viejo y no va a andar, y por otro lado, desechando los pacientes, creo que inicialmente hay que pedir una RFG a todos estos pacientes para ver si hay isquemia foveal, porque uno sabe qué paciente tiene más chance o no, y después mirar muy bien si hay algo en la interfase para hacer una vitrectomía o no, porque muchos de estos pacientes están panfotocoagulados y hacen un Packer al tiempo,
tiempo de la fotocoagulación y ahí aparece el edema. Eso sí se arregla con una cirugía. Si desechamos esas tres cosas, que son los biomarcadores con mucho daño de la elipsoide, o sea, la retina externa, desechamos el problema de la interfase vitromacular, que no haya ninguna atracción en esa zona, nos quedamos solamente con los antiangiogénicos, cualquiera. Yo personalmente, y más o menos, es toda la misma bolsa, uso el que tengo, y si bien es verdad que el protocolo cuando la visión es menos de 20-40 con el de Bayer, lo demás funcionan todo más o menos igual. Yo, después de 3, 5, 6 inyecciones, ya si no anda, voy a los Urdex directamente. ¿Qué pasa cuando uso unos... Ahí va Andrés. ¿Qué pasa? El problema a mí se me presenta, como mostró bien Lite, ¿qué pasa cuando uso los antiangiogénicos? Puse unos Urdex, puse el segundo Urdex y lo tengo el caso sin resolver con una elipsoide normal, o más o menos normal, y yo sé que ese paciente, ese edema crónico, va a empezar a lastimar la mácula. Ahí es cuando se nos queman un poco los papeles, y creo que el láser micropulsado que usa Lite es una de las últimas puertitas que tenemos para ver si podemos modificar esto o no. O sea, y creo que es una buena opción. Yo no tengo acceso al láser micropulsado, el amarillo, el que está usando Lite. Y hace poco en el hospital trajeron un Pascal, que sí se podría hacer un láser parecido, pero no es específicamente este amarillo que está usando Lite, y que sería interesante más que nada para nuestros países de casos con muy pocos recursos y que esto láser funcione bien, ¿no? Eso, la verdad que es una puertita. Es una alternativa más. Es una alternativa más. Acá hay tres preguntas del panel para Lite. ¿Hasta qué valor de engrosamiento macular central decidís usar el láser amarillo? ¿Y cuál es el protocolo? Que hay otra pregunta que se asocia. ¿Cuál es el protocolo? ¿Qué tipo de grilla utilizás y cómo espaciás los disparos? O sea, ¿cuál es tu gold estándar? Que me imagino que depende del caso, ¿no? Sí, entonces la evidencia indica que los mejores casos son los que tienen menos de 400 micras de grosor. Entonces, por eso el láser amarillo realmente no lo utilizamos de primera línea para estos pacientes con edema que involucre el centro. La idea es utilizar antiangiogénicos para ir bajando el grosor lo máximo posible. Y yo espero más o menos 6 inyecciones, y si todavía hay un edema residual, entonces considero utilizar el láser amarillo. Con respecto al protocolo en sí, utilizamos el protocolo de Quantel, que es que las quemaduras tienen que estar adyacentes unas a las otras. Entonces, como mencionó Arturo ahí, en el programa, en la grilla, uno puede escoger que hayan 0 espacios entre quemadura y quemadura. O sea, que esté una aquí, otra acá, la otra acá y la otra acá. Y por eso es importante tener acceso a esos patrones, porque si las quemaduras son invisibles, entonces realmente necesitamos un patrón para poder hacer este tipo de tratamiento. Perfecto. Yo creo que, Andrés, el láser te permite elegir el patrón y el tamaño del spot también en función de la lente que vas a utilizar para hacer el tratamiento con el láser. Realmente tiene una computadora que es muy amigable y te permite trabajar y modificar todos estos parámetros realmente sin ningún tipo de, diríamos, de inconveniente. Acá hay otro comentario en el chat de Gonzalo Valenzuela, que este paciente particularmente con el hecho de que estuviera en estricto control clínico, también pudo haber influenciado esa regulación de su hemoglobina glicosilada para que justamente estuviera un poco mejor, ¿no? Y otra pregunta que yo les quiero hacer a los participantes es el rol de la angiofrensinografía en estos pacientes. O sea, paciente que viene por vez primera al consultorio, ¿cómo lo manejan? ¿Le hacen sí o sí una angiografía para ver qué estado tiene la periferia o solamente se le hace un OCT, un angio-OCT? Bueno, ¿Cómo lo manejan? Hay dos
temas, perdón, te digo mi opinión y ya sigue No, por supuesto. Ah, Estamos para eso. Ahí marcaste bien dos temas porque se mezcla y los quiero diferenciar. O sea, una cosa es hacer una angiografía para los pacientes que uno va a iniciar el tratamiento de un edema macular diabético, específicamente buscando si hay un agrandamiento de la zona vascular foveal, que es lo primero que tenemos, y sí creo que para iniciar estos tratamientos esa información la tenés que tener. Y el otro gran punto que abriste vos recién es lo que es la angiografía de campo amplio buscando isquemia en la periferia. Y también creo que puede aportar algún dato más. Lite, ¿cuál es tu gold standard en el inicio del tratamiento? Bueno, yo tengo acceso a angio-CT, tengo acceso a angiografía de campo amplio. En mis pacientes diabéticos prefiero hacerles todo durante la primera visita, pero no tanto para determinar el tratamiento, sino nada más por curiosidad. Creo que lo que dijo Cookie con respecto de tratar de buscar zonas periféricas isquémicas y fotocoagularlas, desafortunadamente la literatura nos indica que no hay evidencia buena de que eso funcione. En otras palabras, si fotocoagulamos las zonas isquémicas con el fin de tratar de reducir la carga de inyecciones o mejorar los resultados visuales, eso no se ha logrado comprobar a pesar de haber como unos cuantos estudios que se han hecho. Determinar isquemia foveal también es importante. Y lo que se me olvidó decir sobre el tratamiento anterior con el láser subliminal es que nosotros lo hacemos basado en grosor del OCT. Teniendo en cuenta que hay un factor inflamatorio per se, porque son pacientes y que se presenta con ese cuadro, todos sabemos que es un dolor de cabeza, que comienza un dolor de cabeza crónico. ¿En qué momento realmente pasan al corticoide? ¿Me permites, Andrés? Entonces, sí. Tú dices que son 6 inyecciones, 3 o 6, y yo creo que eso está debatible. Totalmente. Si vemos la literatura y sigue los pacientes con el DCRNet, no hay un pico donde después de cierto punto diga, las inyecciones ya dejan de funcionar, sino que siempre sigue poco a poco. Entonces, incluso al final de 2 años de tratamiento continuo de estos pacientes, al final del día, probablemente sean nada más como un 16% de los pacientes que no respondan al tratamiento. Y haya una gran cantidad de pacientes que sean respondedores tardíos, etcétera. Entonces, eso es algo que hay que tomar en cuenta. ¿Qué tan paciente quiere ser? Y, o sea, ¿qué tan paciente quiere ser el paciente? ¿No? Pero, yo creo, Lite, en la práctica, dale. Habla Arturo, habla vos. En la práctica diaria, Lite, vos, a partir de cuál es el número de inyecciones, considerás que el paciente no es respondedor al tratamiento que iniciaste o a la droga que vos tomaste la decisión de empezar a inyectar, ¿no? Sí. O sea, eso tiene que ser una comunicación directa con el paciente. Entonces, si el paciente está tranquilo, yo sigo. Es más bien muchas veces el mismo paciente que se impacienta y te pone la presión a ti. Pero si es fríamente la literatura, lo que te indica es que muchas veces podemos estar brincando nada más porque nos están diciendo brinca, ¿no? ¿Tu opinión, Francisco? Sí. Yo quería, ahora con el caso también quiero hacer énfasis en algo que ha dicho Lite y que se ve en el caso de él, y es el tratamiento crónico de estos pacientes. Muchas veces nos desesperamos antes y podemos ver que a largo plazo, como el caso de Lite y el que les voy a mostrar, la paciencia trae sus recompensas de que si evaluamos los pacientes con los tratamientos, podemos ver que podemos salir adelante. El ejemplo es el de Lite. Y lo del láser Zumbra, nosotros usamos el Pascal, muy pocas veces lo usamos combinado con
con los antiangiogénicos. Y tenemos el Pascal trae por sí un patrón para hacer el tratamiento subumbral, con el cual pues también hay que tener paciencia con el resultado del tratamiento con láser, como dijo Lite, eso no es de un mes como los antiangiogénicos, sino 2, 3, hasta 6 meses esperando uno que haya respuesta con el láser. Francisco, ya que estás por presentar tu caso, así no nos vamos Yo- demorando, porque si no... ¿Te puedo Ok. decir una cosita, Andrés, antes Sí, de que arranques, sí. Francisco? Sí, igual vamos a seguir hablando, ¿eh? No, pero Sí. remarcando lo que dijo Lite, yo no estoy tan de acuerdo en esperar tanto en pasar un corticoide. O sea, él dice que hay que seguir inyectándolo y esperándolo. A mí me gusta, y no sé si me quedo tan tranquilo esperando. O sea, ¿cuál es la base de este comentario? O sea, el edema wear diabético, ya hay trabajos que mostraron que las concentraciones de citoquinas intravítreas son enormes. O sea, y vos con el anti-VEGF estás solo tratando VEGF. Después tenés interleuquina 1, interleuquina 6, interleuquina 8, y factores de macrófagos. O sea, tenés un montón de otras citoquinas inflamatorias que no le estás tratando y están lastimando esa mácula. O sea, yo personalmente, después de 3, 4, 5 inyecciones, si no anda, ya roto a dexametasona. Sí, y hay otro dato que no es menor, que poco se comenta, que yo creo que todos ustedes lo han leído, simplemente esto es para la afición que nos está siguiendo, es que hay un trabajo en retina ya hace un tiempo de David Funk que habla de que la adhesión al tratamiento no supera el 10% en el Medicare. Hablando del Medicare, o sea, un sistema de salud que le cubre todo al paciente. Entonces, a veces en nuestros medios es excesivamente difícil hacer que el paciente sea continuo en su tratamiento. Entonces, yo creo que muchas veces en nuestro medio el tratamiento combinado es lo que se impone, ¿no? De hecho, en algunos lados en Europa el tratamiento inicial es el del corticoide. Y bueno, por supuesto que, como decimos, siempre depende un poco de la experiencia de cada uno. Francisco, contanos tu caso, por favor. Sí, gracias. Este es un hombre de 63 años, es de las Antillas cercanas a Colombia, con un control de su glicemia muy pobre, que lo hemos seguido ya por bastantes años. Y cuando asistió por primera vez a los 63 años encontramos una retinopatía diabética no proliferativa severa en su ojo derecho y proliferativa en el ojo izquierdo, asociada a un edema macular diabético en su ojo derecho. Estaba con su tratamiento con metformina de forma irregular y en ese momento tenía una hemoglobina glicosilada de 7.9%. Estas son las imágenes iniciales del ojo derecho en la parte superior, donde se observa que tenía una agudeza visual de 20-150, tenía unos severos exudados que comprometían el área foveal, y observan que también ya le habían colocado algunas aplicaciones de láser en el aspecto temporal del área macular. En el ojo izquierdo presentaba estos cambios de un leve edema macular en el ojo, en la parte central. Su agudeza visual se encontraba en 20-50, y ya mostraba como en la geografía en la periferia algunas áreas de no perfusión que nos hicieron empezar a buscarle que de pronto estuviera haciendo algo de retinopatía diabética proliferativa. Entonces la pregunta que les haría es, ¿qué tratamiento escogerían ustedes para el ojo derecho con esa severa exudación? Si colocarían un antiangiogénico, si iniciarían de una vez con un corticoide intravítreo, si continúan colocando el láser como ya le habían realizado, si no le ofrecerían tratamiento sino solamente observación. Yo el ojo derecho le haría Osurdex. El ojo derecho ese con esos exudados, empiezo con Osurdex directamente. Más si es odofáquico. Es FACO. Su cristalino todavía tiene su cristalino. ¿Alguna otra opinión? Francisco, yo le entraría con Eylea. Le empezamos tratamiento pues, por su sitio de origen. Le podíamos colocar Avastin, y durante 3 años, acá estamos en el 2016, donde le hicimos muchos tratamientos con Eylea, varios tratamientos. Continuaba su hemoglobina glicosilada en 8.5, el control de su glicemia no era bueno, pero su visión había mejorado 20-40 en su ojo derecho, habían desaparecido gran parte de sus exudados, y observan la mácula que no se observa tan mal, excepto porque ya tenía alteraciones en su elipsoide, en la zona elipsoide, y había un adelgazamiento de la retina también, pero no habían otros cambios, excepto algunos puntos o focos hiperreflectivos. En el ojo izquierdo, se le había realizado ya un láser panretinero porque había desarrollado una retinopatía diabética proliferativa como efectivamente se la estábamos buscando,
y encontramos en el examen en el 2016, 3 años después de la visita original, tenía una membrana epirretiniana, quistes y varios puntos o focos hiperreflectivos. Su membrana limitante externa y la elipsoide se encontraban intactas. En este momento, ¿qué ofrecerían ustedes para ahora para el ojo izquierdo, el que tiene la membrana epirretiniana y tiene estos quistes centrales? Si lo dejarían, iniciarían antiangiogénico, corticoide intravíteo, si le colocan láser, si deciden realizar una vitrectomía para remover la membrana y una vez asociada a la FACO con implante del entro, o si le harían otro tipo de tratamiento. Ahí Yo quizás le haría una Perdón. vitrectomía con Osurdex y con remoción de la limitante, sí. Sí, Perdón, habría que ver si parecería que Juan. la membrana ahí podría llegar a estar ejerciendo algún tipo de alteración del perfil macular y quizás extrayéndola con una vitrectomía nos ayudaría un poco y reforzándola con una colocación quizás en el mismo acto quirúrgico, unos Surdex nos podría dar. Ustedes, si evalúan los biomarcadores, Ah, cambiarían su anterior eso te respuesta. iba a decir. Es decir, tenía, como les mencioné, tenía puntos hiperreflectivos y además ya había alteración de su membrana limitante externa y de la elipsoide. Tal cual. O sea que explican el 20-100. Es que posiblemente en este caso, digamos, la decisión terapéutica que tomemos a lo mejor puede mejorar el El resultado OCT. anatómico. Claro, Claro. pero probablemente no tengamos buena respuesta funcional en este paciente, ¿no? Yo lo dejé en observación, continuamos, le hicimos un panretinano en su ojo derecho porque había desarrollado retinopatía ática proliferativa también. Su hemoglobina glicosilada persistía elevada, ya estaba mejor su control con el diabetólogo en su sitio de origen. Le colocamos Avastin en su ojo derecho y en el ojo izquierdo le completamos más el panretiniano, colocamos Avastin y le hicimos solamente la cirugía de catarata. Y este es el resultado después del seguimiento de que está con 20-50 en su ojo derecho y 20-100 en el ojo izquierdo. Claro, que es como vos decís, o sea, acá hay una mejora neta en el OCT y el tema visual tiene que ver con la alteración justamente del biomarcador que nos Exactamente. presenta, ¿no? Por Bien, eso exactamente. es fundamental ese análisis, ¿no? El Nosotros paciente habitualmente lo que nos pasa es eso, estamos todo el tiempo mirando el OCT para ver qué va a pasar y muchas veces mejora, estamos contentos, pero la visión no mejora y en realidad hay justificación, ¿no? El paciente en este caso mejoró, como yo les decía, anatómicamente, pero no funcionalmente. Claro, tal De cual. acuerdo. Uh-huh. Y solamente con el láser y sin hacerle la cirugía de vitrectomía. El mensaje principal de esta presentación de este caso es, uno, que los exudados a veces lo asustan a uno y uno debe intentar a largo plazo seguir las inyecciones. Esto me enseñó de que uno debe persistir, como hizo Lite con la señora de su paciente, de que también insistió con los antiangiogénicos y logró un buen resultado inicial. Y acá también logramos un resultado de tratamiento con antiangiogénicos, aunque no hay ningún resultado concluyente con los diferentes estudios para el tratamiento de estos exudados. Y lo segundo es que la mayoría de los estudios que se han realizado con edema macular refractario reportan mejoría anatómica sin que lleguemos a ganar una agudeza visual, tal como lo también mostró Arturo. Los biomarcadores de los CT no están a favor de ganancia visual postoperatoria, tal como lo vimos en este paciente que tenía los focos hiperreflectivos y tenía una dilución de la membrana limitante externa y la elipsoide. Muy bueno el caso, Francisco. Acá hay una pregunta del chat que nos habla un poco de lo que habíamos dicho inicialmente, ¿no? Si encontramos isquemia foveal, ¿dejamos de inyectar o no hacemos nada? ¿Qué hacemos? ¿Cómo actúan? Si me permites, Andrés, Sí. yo creo que si hay isquemia foveal, igual hay que darle el beneficio de la duda. Hay que seguir inyectando, pero tal vez no esperar tan buenos resultados. Pero igual yo sí le iniciaría el tratamiento. Sí, yo comparto y eso es un concepto importante porque a veces antiguamente uno decía isquemia, esto no mejora y hemos visto que hay casos que revierten esa situación, ¿no? Lo que pasa Estoy de es acuerdo que con quizás ustedes. Bueno, habría algún... que... Perdón. Lo que Sí, pasa es que quizás habría que ver bien digamos, magnificar, o sea, tener en cuenta realmente cuántas áreas de isquemia uno tuviera. Si tenemos un área isquémica muy pequeña, quizás el resultado visual puede mejorar, pero si tuviéramos una área muy extensa, ahí ya estaría mucho más afectada el potencial visual. tal cual. Pero Juan, entonces estás diciendo que si ves un paciente que tenga una amplia zona
de isquemia, ni siquiera intentarías inyectar al paciente? No, sí, intentaría, pero tendría en cuenta la superficie del área como para saber a qué agudeza visual final podríamos llegar a arribar. No sería lo mismo tener casi una isquemia que llegara mucho más allá o sea, en un camino intermedio entre las arcadas, que tener un área periférica isquémica y no tan central. Interpreto que no es lo mismo desde el punto de vista del daño a nivel de la neuroretina que produce. También habría que tener en cuenta la isquemia si la detectamos con la angiografía o con el OCT de angiografía, ¿no? Que ahora con el OCT vemos muchas áreas más de isquemia, tanto en pliegue superficial como profundo, que también pueden influenciar en el resultado. Bueno, vamos a pasar... No hay que dejar de inyectar independientemente, diríamos, sí explicarle al paciente, diríamos, del tema funcional, que va de la mano, diríamos, si tiene isquemia, probablemente el paciente tenga un deterioro funcional importante y no tenga buena respuesta desde el punto de vista funcional, pero como dice Lite, hay que continuar con las inyecciones. Sí, yo creo que lo más importante a aclarar al paciente es decirle que esto es un tratamiento crónico, ¿no? Porque lo mismo que nos pasa con la degeneración macular, que ahora vamos a hablar un poquito, el concepto es que es una enfermedad crónica, nosotros ayudamos a que mejoren algunas oportunidades y muchas de las oportunidades no van a mejorar, y eso es importantísimo que el paciente lo comprenda de comienzo, ¿no? Porque siempre está esperando un resultado visual y rápido, ¿no? O sea, durante años no hay un cuidado estricto, ¿no? Sí. ¿Puedo hacer un pequeño aporte? Sí, un poco tomando lo que decías vos, creo que un poco como síntesis, el tratamiento del edema macular diabético es un tratamiento personalizado. O sea, uno tiene que evaluar muy, muy en detalle la edad del paciente, la pseudofaquia o faquia del paciente, el control metabólico del paciente, la posibilidad de seguimiento del paciente y fundamentalmente, como siempre hablamos en los congresos, instruir al paciente y su familia con respecto al tratamiento crónico y la necesidad de seguir inyectando medicación intraocular para evitar la evidente progresión de su agudeza visual en deterioro. O sea que el tratamiento tiene que ser personalizado. Si tenemos un paciente que tiene un buen follow-up, un buen seguimiento, un paciente cumplidor, sin ninguno de los antiogénicos son la herramienta terapéutica hoy por hoy de primera elección. Así tenemos como un paciente que tiene mal seguimiento, es un pseudofáquico, nos lo mandan del interior con un mal seguimiento. Obviamente la terapéutica con dexametasona es una alternativa muy válida hoy por hoy, ya sea en forma intraoperatoria como mostró Arturo, o como primera elección como antes planteó Cookie. Bueno, ¿algún Sí, comentario Andrés, más? Si no vamos a... Sí, antes que cierres el tema de diabetes, quería a ver si podemos tocar 2 minutos vitrectomía y edema macular diabético, porque hay un montón de gente que nos está escuchando, y dejarle en claro en qué casos sirve, en qué casos no. A mí personalmente, si no encuentro tracción o la limitante engrosada, no tengo buenos resultados en los edemas refractarios sin tracción. No sé ustedes cómo les va con esto. No, yo coincido también. De acuerdo, solamente cuando hay tracción únicamente. Y yo creo que, digamos, a veces pasa que estamos esperando mucho tiempo, Cookie, para hacer la vitrectomía, ¿no? Y Puede ser. hay que indicarla en forma, diríamos, un poquito más, más precoz y no esperar tanto tiempo, ¿no? Sí, la teoría de la vitrectomía estaría relacionada al despegamiento del vitro y a la oxigenación nueva de la mácula, que podría darle un poco más de vitalidad. Pero bueno, en lo personal también espero una tracción para pensar en vitrectomía sobre edema macular diabético. Bueno, vamos a pasar a degeneración macular. Marcelo, nos vas a hablar de esquemas terapéuticos. Por supuesto que esto da para hablar horas, pero sí, sin ninguna tenemos que acotar el tiempo. Marcelo, gracias. Bueno, gracias a todos. En nombre de la Sociedad Argentina de Oftalmología, es un verdadero honor compartir la mesa con, vamos a poner acá la presentación, ¿escuchan bien? Perfecto. Con tan amigos y expertos retinólogos a nivel global como Francisco Iliti, con colegas argentinos de máxima expertise. Esto es un evento sin ninguna duda de mucha calidad y la SAO es un verdadero anfitrión para poder generar este tipo de eventos en este tipo de cuarentena que tenemos que respetar entre todos. Yo me voy a referir, Andrés, específicamente a esquemas terapéuticos presentes y futuros de las operaciones comerciales. Y comenzaré con una gráfica que explica
que la degeneración macular es una patología que está directamente relacionada con la edad y por eso la entidad, y que hay enorme cantidad de estudios que han demostrado que a medida que más vivimos y más crecemos, más riesgo tenemos de tener degeneración macular, puede ser exudativa o no lo es. Si uno ve la expectativa de vida del año 1800 al año 2002, se ve que en época de 1800 vivíamos 35, 25, 30 años. Esto fue incrementándose hacia el año 1950 y hoy podemos llegar a vivir 70 u 80 años, motivo por el cual la expectativa de vida tiene que ver directamente con mayor capacidad o génesis de patología degenerativa de la mácula. La terapéutica, sin ninguna duda, tuvo un cambio drástico con respecto a cuando comenzó la historia natural de la enfermedad, con la terapia fotodinámica, en la cual, sin ninguna duda, no lográbamos, lo que intentábamos era evitar la pérdida, sin lograr, en la minoría de los pacientes lográbamos mejorar la agudeza visual. Y esto con la terapia antiangiogénica fue, sin ninguna duda, un cambio de paradigma, porque no solo comenzamos a mantener agudeza visual, sino a poder lograr mejorar agudeza visual en pacientes con buena agudeza visual de debut. Pero no siempre lo bueno es lo que parece. Veamos, por ejemplo, la realidad europea actual, países del primer mundo, comparándolo con el estudio del CAT realizado en Estados Unidos, en la cual un promedio a 2 años, en el estudio CAT que recibió un promedio de pacientes entre 22 a 12 inyecciones, ya sea en el esquema mensual o prorrenata, en el Reino Unido llega a 9 a 2 años, en Italia llega a 5.2. O sea, estamos subtratando aún en países europeos que costean la droga y hacen una accesibilidad mucho más fácil que en nuestro medio. El estudio Luminos en Argentina nos mostró una cosa muy, muy dura de entender y de comprender, ya sea en degeneración macular o en edema macular diabético. Fíjense ustedes acá, el momento del tiempo medio de diagnóstico hasta el primer tratamiento en semanas, en el mundo desarrollado era menos de una semana. En Argentina podemos llegar a tardar 18 a 20 semanas, ya sea en degeneración o a 20 semanas en edema macular diabético. O sea que estamos no llegando tarde, llegando verdaderamente muy tarde. Y ahí comienza el tema del fracaso. Sabemos que cuanto antes tratamos la degeneración macular con mejores agudezas visuales, tenemos mejores resultados, y que al mayor número de inyecciones, igual que discutíamos antes, es mejor el resultado. Hay que hacer campañas de concientización, mayor tiempo al tratamiento, ya que si tratamos lesiones más avanzadas, sin ninguna duda, llegaríamos con un peor fracaso. Hay un trabajo muy interesante de los dinamarqueses de hace años atrás, que fíjense ustedes acá lo que estudiaron. El tiempo que tardaban en días desde que comienzo de la enfermedad, el diagnóstico, al momento de la inyección. En 2007 tardaba entre 5 a 15 días, en el 2012 inyectaban en los primeros 5 días de diagnóstico. Comparen lo que antes hablábamos del estudio en la República Argentina. Esto es lo que genera lo que llamamos una necesidad médica insatisfecha. Es decir, hay una enorme brecha entre los clinical trials que inyectan perfectamente pacientes seleccionados en un estudio clínico a un mundo real donde se subtrata, se diagnostica mal, no hay equipamiento diagnóstico y genera, obviamente, la intención de generar nuevas moléculas modernas para intentar bajar el burden que dicen los americanos, o sea, bajar la carga de tratamiento para lograr mejor compliance y dejar de perder agudezas visuales. Esto fue la evolución histórica, recordemos, de la década del 80, cuando usábamos el láser, luego terapia fotodinámica, hasta que llegó el ojo como reservorio farmacológico con los antiangiogénicos, que fue verdaderamente un elemento transformador porque ganábamos agudeza visual y mejorábamos el OCT y la mácula. Y obviamente los esquemas terapéuticos, ya sea acá el esquema verde, el esquema mensual o el esquema prorrenata, que evalúa en base a la respuesta, hasta el Titan Extend, que es la última terapéutica como modelo básicamente más elegido, tiene que ver con esto. Para un poco entender bien de qué estamos hablando en cada uno, lo voy a conceptualizar. El fijo es inyectar en forma mensual, independientemente de los hallazgos de OCT y agudeza visual, algo prácticamente imposible o difícil de llevar en el mundo real, sin los estudios clínicos. El tema prorrenata, cuando hablamos de prorrenata, es hacer un intervalo de inyecciones hasta lograr una máxima agudeza visual y tener un OCT estable. Luego hacer evaluaciones y tratamientos e indicarán si baja la agudeza visual o se activa el OCT. Y obviamente el más moderno, el Tritan Extend, tiene que ver en lo mismo, tratar hasta la máxima agudeza visual con OCT que esté sin líquido subretinal, luego ir extendiendo el tratamiento con buenas agudezas visuales y con buen OCT hasta 2 semanas máximo de extensión, y se reduce esto si aparece la actividad. El primer trabajo que pudo comparar el Tritan Extend con el esquema mensual fue este publicado en la revista Ophthalmology, en la cual demostraba una misma ganancia igual OCT cuando comparaba el Tritan Extend con el esquema mensual.
Y si uno compara y ve una misma gráfica, todos los estudios, los clinical trials, mensuales en verde, prorrenatas en Bordeaux y azul en Titanexten, y uno ve adentro de cada barra la cantidad de inyecciones y arriba la cantidad de letras ganadas, uno puede confundirse mirando que el verde que dice 12.3 fue el Dragon que logró mejor, pero esto no es así. Cuando uno lee un estudio clínico para poder sacar una verdadera afirmación o conclusión, tiene que estudiar muy bien cuál fue la agudeza visual de comienzo para poder entender, no puede comparar en forma aleatoria si es más alta la abscisa o la ordenada, o si tiene más letras ganadas, sino que es fundamentalmente entender lo que fue la agudeza visual de comienzo en cada estudio clínico. Se publicó hace poco tiempo en publicación de PubMed, el estudio Alter que fue hecho en Japón, que fue un estudio de fase 4 de Aflibercept, que fue lo que logró modificar el prospecto y verdaderamente lograr un treat and extend durante el primer año, ir haciendo inicialmente 3 dosis, luego una inyección en la semana 16, y luego así treat and extend, y fue publicado, logrando verdaderamente el 60% de los pacientes y llevar a semana 12 de intervalo y casi en el 40% a semana 16, con intervalo de semana 16. Obviamente el promedio de inyecciones en 2 años fue de 10.4. ¿Y hacia dónde va la farmacología intravítrea? ¿A dónde estamos hoy y hacia dónde iremos? Tenemos 3 fundamentalmente grupos de drogas. El grupo de la Fisiparpegol de la casa Allergan, que finalizó su fase 3, pero aún no fue aprobado. El Brolucizumab de la casa Novartis, aprobado en Estados Unidos y en Europa actualmente para degeneración macular, y tendremos obviamente el gusto de tenerlo en Argentina a fin de año, en el último trimestre. Y el Faricimab, que está realizándose un fase 3 también en nuestro país, de la casa Roche. La Fisiparpegol es fundamentalmente una molécula pegilada con polietilenglicol que disminuye su inmunogenicidad. Ha logrado buenas agudezas visuales con intervalos de 12 semanas y también ha logrado secar bastante la retina con intervalos a 12 semanas. Lo que pasa es que la Fisiparpegol ha tenido una verdadera dificultad o efecto adverso por el tratamiento que ha llegado a vitreitis o inflamación intraocular de un 15 a un 15.3 comparado con la droga patrón del ranibizumab, motivo por el cual aún no fue aprobado. El Brolucizumab es una molécula moderna, estructural, acá viene un poco en la gráfica, es un pequeño fragmento, un anticuerpo original, es una molécula que no está en la naturaleza, sino que fue fundamentalmente creada para poder lograr algo fundamental, que es minimizar su tamaño, su peso molecular y aumentar fundamentalmente su dosis molar equivalente, que básicamente es 11 veces más que el Aflibercept en la biofase con el receptor. Es decir, que tenemos capacidad de inyectar mucha molécula en el mismo volumen, logrando por el efecto farmacológico mayor duración de acción del dispositivo con el Brolucizumab, y han logrado obviamente un estudio, el estudio Hock y Harrier, que se hizo comparado con el Aflibercept en cada una de las ramas, consistentes agudezas visuales cuando se lo ha inyectado a semana 12 y muy buen secado de la retina en el espacio subretinal desde la semana 16 en adelante hasta el año también del Brolucizumab. Y la tercera molécula es la molécula de la casa Roche, que es un anticuerpo monoclonal completo que tiene un mecanismo biespecífico o biespecífico es la es un anti-angiopoyetina A y un anti-VEGF-A. ¿En qué implica esto? La angiopoyetina 1 y la angiopoyetina 2 compiten porque la angiopoyetina 1 es fundamentalmente un estabilizador de la membrana y la angiopoyetina 2 es un desestabilizador de la membrana, motivo por el cual cuando uno inhibe la angiopoyetina 2 e inhibe también el VEGF, reduciría la promoción de los pericitos, la estabilización de la membrana, la inflamación, y esto va a ser fundamentalmente útil en el tratamiento del edema macular diabético y la retinopatía diabética, y también fundamental en la degeneración macular relacionada con la edad, por más que tenga menor expresión la angiopoyetina 2. Se hicieron estudios de fase 2 en neovascular, el estudio Avenue y el estudio Stairway de fase 2 para poder evaluar, con también robustas ganancias de agudezas visuales mejores que la droga comparativa del ranibizumab a la semana 16, inyectándolo cada 16 semanas o cada 12 semanas. Y también si uno compara la cantidad de pacientes que han ganado agudeza visual, es de un 46% en la rama del faricimab cada 16 semanas, y también si uno compara las pacientes que dejaron de perder, casi son equiparables con la droga anterior, con muy buen resultado en el OCT, bajando el OCT más que la droga patrón comparativa, en este caso el ranibizumab. Se está haciendo en Argentina actualmente un fase 3, en las cuales hay, por suerte, centros en Argentina que están reclutando pacientes, el estudio Tenaya o el estudio Lucerne, que obviamente va a ser específico y nos va a dar un resultado mucho mayor, en mayor volumen de pacientes, de lo que es la degeneración macular y el faricimab. En consecuencia, ¿qué nos traerá el futuro? Sin ninguna duda, queremos drogas de mayor duración
para tener menos burden, con la similar eficacia. Tenemos drogas con mucha eficacia, vimos que el bevacizumab es una droga que ha logrado mucha eficacia, pero lo que queremos es fundamentalmente bajar el burden e inyectar menos. Tenemos imágenes multimodales para diagnósticos precoces, para poder hacer un verdadero estudio de la neuroretina, el epitelio pigmentario y la coroides para poder estudiar la patología. Hacer el treat and extend con más estudios clínicos para poder compararlos y lograr obviamente en el horizonte menor atrofia, mejor compliance de los pacientes, accesibilidad y no hacer eso que el paciente que nos llega tarde, como pasaba en el estudio Luminos, y mejores opciones de tratamiento. Hemos publicado un trabajo con los doctores Schlotman, Alessandrini, el doctor Rodríguez, el doctor Luna y Lite, en la revista Asian Pacific, en la cual hemos resumido los nuevos tratamientos para la degeneración macular exudativa, en la cual fue publicado en el año 2017.